Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Lucas 5 del 1 al 11. ¿5 Lucas o Lucas 5? Versículo 1 al 11. Lo voy a leer en la Reina Valera. Si ya lo encontraron, regálenme un amén. Yo definitivamente tengo ovejitas. Aquí hay solo ovejitas, ¿cierto? Aunque le pregunté a un hermano, ¿usted hace cuánto viene a la iglesia? Me dice, uy, pastor, hace... me asusté. Dije, este es lobo. 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaba con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias en esta tarde. Gracias por el tiempo especial que pudimos adorarte, el tiempo especial donde pudimos presentar, Señor, este precioso Hijo tuyo, Señor hermoso. Gracias por él, lo bendecimos de nuevo. Y ahora gracias también, Señor, por este tiempo de palabra. Es un tiempo muy importante. Queremos escuchar, Señor, tu voz a través de la Biblia, Señor. Úsame, yo tan solo soy un canal, soy una vasija de barro, Señor. Soy igual que mis hermanos, necesitado, dependiente de ti. Pero si me permites estar aquí al frente, permite, Señor, que tu voz sea escuchada y tu pueblo pueda acatar, Señor, y vivir para ti cada vez más intensamente. Oramos con gratitud. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús, todos dicen amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos han escuchado la frase: todo está en las manos del Señor? Levante la mano. Los que han escuchado esa frase: no, todo está en las manos del Señor, dicen, ¿cierto? ¿Y cuánto la creen? Porque ese es el tema, ¿cierto? Yo les pregunté al comienzo, ¿cuántos confían en Dios? Las personas que estaban ya de primeritas acá, al comienzo de la reunión, ¿cuántos confían en Dios? Y todos dijeron amén. Yo les volví a preguntar: ¿en serio? Y yo les pregunto a todos: ¿cuántos confían en Dios? ¿En serio? Porque a veces tenemos nuestro plan B. Cuando vemos que las cosas no se dan, empezamos a resbalarnos de esa confianza, ¿cierto? Y a empezar a caminar en temor. Ahora voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos luchan con temores? El temor del futuro, ¿cuánto, cierto? ¿Qué será mañana? Yo creo que todos de una u otra manera tenemos eso en nuestro corazón. Creo que una de las luchas más fuertes como seres humanos es el temor. Y es nacido en la falta de confianza. El temor del día de mañana, el temor de un dolor. Yo crecí con una mamá muy temerosa y me generó muchos temores a mí. Entonces yo era de los que en la casa ponía el sofá, lo ponía, bueno, yo creo que eso también es ser precavido, ¿no? Pero imaginaba que el niño salía por la ventana, yo, Nidia, el niño se nos va a caer por la ventana, tranquilo, pero mire, quita el sofá, no, pero hay rejas, mi amor, no, pero se va por la ventana, puede pasarse por entre las rejas, mi amor, es un primer piso. Bueno, pero no importa, se puede salir, ¿cierto?
Y con temores, yo muchos temores, que el niño cogió una cosa o el dolor. ¿A cuánto les ha pasado que un dolor, ay Dios mío, qué tal este dolor, y que sea un tumor, eso que está aquí, y resulta con el tiempo que era un gas o cualquier cosa, pero no, cierto, un airecito que se acomodó y salió, por donde sea, salió. Pero los temores es algo común en nuestra humanidad, como seres humanos luchamos con eso. Pero vamos a ver a través de la Biblia que todo el tiempo Dios está enseñando a esa humanidad a confiar en Él. Es más, en la Biblia el mandamiento más repetido de parte de Dios es: no teman. Está aproximadamente 300 veces. Algunos dicen que está 365 veces, que es un no temas por día. Pero bueno, está en el promedio de 300 veces no temas, a través de toda la Biblia. Si yo miro, hago un recuento pequeñito, voy a hacerlo para entrar al texto que leímos ahorita de cuando Simón, cierto, está con el Señor y la famosa pesca milagrosa. ¿Cuántos habían leído la pesca milagrosa? Algunos la tomaron, la malinterpretaron y se pusieron a secuestrar, no recuerdan. Pero aquí en un recuento pequeño vamos a ver el Señor cómo dice a su pueblo: no tema. Génesis 15:1, no lo busquen, yo se los voy a leer porque queremos quedarnos en el texto de Lucas. Génesis 15:1 dice: el Señor le habla a Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Isaac. Bueno, y el otro Ismael. Génesis 26:24 dice a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. En Deuteronomio 31:8, ¿cómo se llamó el hijo de Isaac? Los hijos de Isaac: Jacob y Esaú. Jacob vino a ser Israel. Y el Señor le habla a Israel en Deuteronomio 31:8 y le dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Todo el tiempo el Señor a su pueblo, cierto, a través de la muestra de esa gran redención, está hablándole a la gente: no temas. Josué 1:8, ¿cuántos recuerdan que dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, lo guardarás, Señor, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo. Pero el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y si vamos al Nuevo Testamento, llevando una línea de los tantos 300 y pico versículos, en el Nuevo Testamento hay uno en Juan 14:27, y él le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan temor. Todo el tiempo el Señor ha estado insistiendo en su creación que no tema. Pero confiar en Dios es un desafío, porque nuestra lógica constantemente nos está llevando, ¿cierto?, a pensar en que las cosas no se van a dar, en que quizás no sea verdad, que lo que dijeron allá me va a afectar, que estarán pensando aquello, no voy a lograr pagar esto, no voy a lograr tener el mercado, y estamos en esa lucha constante. Tanto que Jesús también por allá les enseñó en el Sermón del Monte, les dijo: confía, no se afanen, miren los lirios del campo, ¿quién los viste? Los viste Dios. Y miren las aves, ¿cierto?, del cielo, ¿quién las alimenta? Dios. Y yo, hombres de poca fe, les dije: confíen, esperen. Nosotros estamos luchando constantemente con el temor, con el afán, la ansiedad. Alguien dijo: Dios creó el tiempo, nosotros la ansiedad. Nosotros somos como Dios, ¿cierto? Ya, dame paciencia, pero ya, Señor. Y estamos siempre presionando. Debemos entender algo, que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. Si ustedes buscan las palabras, ¿cierto?, que hablan de tiempo, van a encontrar en griego dos palabras. Una es cronos, que es donde viene cronograma, ¿cierto? El tiempo del hombre es eso, el cronológico. Pero el tiempo de Dios es kairos. Y el tiempo de Dios viene cuando menos pensamos, porque Él todo lo tiene en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? El mundo está lleno de amenazas y dificultades y nos llevan a tener temores. Aquí vemos a un Pedro que sintió temor porque se encontró con Jesús, ya había conocido algo de él, pero él sintió temor quizás de su futuro.
Y el Señor le dijo, no temas. Pero vamos a analizar un poco el texto que pasó ahí. Volvamos, Lucas 5. Versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Ahí ya quiero decir algo. ¿Cuál lago es ese? Es el mismo mar de Galilea. Y como voy a hablar del mar, de la costa de playa, por eso estoy en Guayabera. Para que después no digan que todos están mirando al pastor. Varios me dicen, ay, ¿tú qué? Yo no, bien, bien. Ahí me saludaron los costeños. ¿Cómo ha pasado? Me dijeron, ¿cierto? En la Guayaberita está bien, ¿cierto? Es descansadita. En la playa estaban ellos, en el mar de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre ¿quién? Sobre Jesús. ¿Para qué? Para oír su palabra. Vas a mirar en el contexto que Jesús venía haciendo cosas poderosas. Ahí él está comenzando su ministerio. Ya Simón, que después vino a ser Pedro, Simón ya lo había conocido. Vemos en el contexto, en el versículo 38 y 39 del capítulo 4, que Jesús fue a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó la suegra de Pedro. Y muchos dicen que por eso Pedro negó a Jesús. Pero eso es mentiras, que porque le sanó la suegra. Eso es falso, con toda falsedad, y es una abominación decir eso, ¿cierto? Sí, claro, me sanó la suegra y ahora ¿quién se la va a aguantar? No, no. Aquí amamos, respetamos y honramos las suegras. Y cada vez que he hecho chistes, si alguien se ofende, por favor, no. Yo ya les dije que aquí amamos las suegras. La suegra que más amo es la de mi esposa. Entonces todo está bien. Mi mamá es tan linda. Entonces él venía haciendo una serie de milagros y llegó al mar de Galilea y la gente lo estaba buscando. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Y habiendo descendido a ellas, ¿quiénes? Los pescadores lavaban las redes. Él vio una figura de unos pescadores allá junto a la barca, ya terminando su jornada. Porque siempre que uno termina la jornada empieza a lavar la herramienta con que uno trabaja. Y la herramienta de un pescador, ¿qué es? La red, ¿cierto? Y la estaban lavando. Versículo 3 dice, y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, mire con el respeto que le hace Jesús, pero es un mandato, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo primero que yo veo aquí es un Pedro que conocía a Jesús por lo que estaba haciendo. Había estado en su casa sanando a la suegra y ya él le dice maestro. Pero lo más tremendo que hace Pedro es obedecer. Y quizás es lo que Dios quiere, y estoy seguro que es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos. Para Dios que le cantemos canciones, pues bueno, puede ser representativo, pues cántele todo el mundo. Todo lo que respira, dice la Biblia, alabe al Señor. Pero pues si la Biblia dice que hay ángeles en el cielo cantándole, pues las voces de los ángeles no se deben comparar a nuestras voces, ¿cierto? Entonces, no es que Él necesite las canciones, Él quiere que le exaltemos de esa manera. Que hagamos cosas para Él, pues. Recuerden lo que decía Howard la semana pasada y yo estoy también totalmente de acuerdo. Dios no te va a amar más si tú haces más cosas para Él, ni te va a amar menos si dejas de hacer cosas o le fallas. Él te ama y punto. Él dijo, te he amado con amor eterno, por eso he prolongado mi misericordia, dice su palabra. Él nos ama, amén. O sea, realmente no quiere que cantes, eso no lo está pidiendo en la Biblia. Él no quiere que le gritemos Señor, te amamos, o santo, santo, santo. Pero alguna vez alguien me dijo, entonces parece que el Señor tuviera problemas de identidad porque quiere que le estén diciendo todo el tiempo. No, Él no tiene problemas de identidad. Dios es Dios y es eterno Dios y es soberano Dios, pero nos permite que nosotros le exaltemos porque un pueblo siempre exalta a su rey y Él es el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra tarea. Pero lo que sí Dios pide a un pueblo y a su pueblo es obediencia. Y aquí Pedro accede a obedecer a dos cosas. La primera, el Señor le dice, es tu barca, te ruego, ¿cierto? Que me monto en ella y la puedas llevar, porque Él se le metió a la barca al Señor, ¿cierto? Y eso es lindo cuando el Señor se nos mete a la barca, o bueno, al rancho. Es una bendición que Él llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Pero él le dice, corre la barca para que la gente, seguramente agolpada, tenga un espacio entre el mar y la barca para él poderles enseñar. Pero lo segundo que le dice a Pedro, le dice, boga mar adentro. ¿Cómo dice esa versión? Pon versículo 4, por favor. Versículo 4, gracias. Cuando acabó de hablar, le dijo Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. Pedro está ahí. Termina Pedro de trabajar su jornada. No ha recogido nada porque más adelante le dice, Señor, todas las noches hemos estado y no hemos recogido nada. Y el Señor le dice de nuevo, ve, profundiza y echa la red. Boga mar adentro. Esa es una petición bastante extraña, porque Jesús era carpintero, ¿cierto? Pues creció en medio de un papá carpintero, papá terrenal, entonces no es probable que un carpintero le enseñe mucho a un pescador, a menos de que sea pescador carpintero, pero no vemos que Jesús haya tenido especialidad en la parte de la pesca. Claro, él lo hace porque ya lo reconocía como un maestro y con el tiempo lo reconoció como un Señor. El Señor le dice, Pedro, boga mar adentro, profundiza. Y ahí ya Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Dios quiere que tú obedezcas, que yo obedezca, que obedezcamos todos en el profundizar en su vida, en el ir más allá. Quizás muchos están esperando una respuesta de parte de Dios en algún área de su vida, pero no están profundizando para encontrar esa respuesta. No están profundizando, ¿cierto?, en lo que Dios, ahora no están obedeciendo, hermanos. Así tú desobedezcas, Dios te va a seguir armando, pero la consecuencia viene por la desobediencia, aunque Dios te ame. Pregunto, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Los que tienen hijos, ok, bajen la mano para comprobar mi tesis. ¿Cuántos sus hijos han hecho algo indebido? ¿Les han desobedecido? ¿A cuántos les han desobedecido sus hijos? ¿Cierto? ¿Y cuántos por la desobediencia han tenido que corregir a sus hijos? ¿Cierto? Pregunta, ¿y los han dejado de amar? No, ¿cierto? Nosotros, nuestros hijos los amamos. Ahora, ¿qué más Dios que nos ama? Pero la desobediencia tiene consecuencias. Y aquí el Señor está enseñándole, Pedro está aprendiendo a obedecer. El Señor le está haciendo un mandato, le dice, Pedro, ve. Y él quiso pensar, bueno, de pronto, es su lógica, decía, estuvimos toda la noche en el lugar que siempre he pescado, ¿cierto? A la hora que siempre he pescado, y Jesús me dice que bogue mar adentro. Y para acabar de ajustar, mis compañeros de trabajo ya están lavando las redes. Eso es como cuando tú llegas a un almacén y ya están cerrando y uno quiere comprar algo y le dice, no, qué pena, ya estamos trapeando, no podemos atenderlo. Porque le da piedra, el vendedor está esperando salir a las 9 de la noche para su casa, ¿cierto? Y no te atienden en muchas ocasiones. Ya estamos lavando las herramientas de trabajo, hasta luego. Y ellos quizás estaban ya con deseos de irse a descansar. Fue una noche ardua, una noche que no habían logrado nada. Estuvieron en el mismo lugar, en el mismo tiempo y nada pasó. Pero Jesús le estaba diciendo, no, yo tengo un tiempo para ustedes y tengo un lugar. Vayan más adentro y en ese lugar y en el tiempo que les estoy diciendo voy a dar la respuesta que ustedes están esperando. Y eso nos cuesta a nosotros entender. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Él obedeció a una petición exagerada, quizás extraña. Él sabía más que él, como les dije. Y quizás para muchos de nosotros el obedecer la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos quieren ver aquellas promesas cumplidas de Dios en su vida? Es necesario obedecer. No para que los ame, eso está ya totalmente claro. Nos ama porque Él es así, esa es su esencia. Él es Dios bueno y amoroso. Pero Él ha puesto bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los que desobedecen. Y la maldición no es para destruirte, es para corregirte. Y muchos estamos viviendo cosas por causa de nuestra desobediencia. No hemos esperado el tiempo que Dios nos dijo que esperáramos. No estamos en el lugar que Dios nos dijo que estuviéramos. Y no estamos obedeciendo lo que Él nos está mandando. Pastor, ¿y cómo sé eso? Por eso Él nos dejó una Biblia. Una palabra profética segura que es la Biblia, para yo poder entender qué es lo que Dios quiere en mi vida y cuándo es el tiempo de detenerme, cuándo es el tiempo de continuar, cuándo es el tiempo de ir, el tiempo de venir, de dormir, de soñar, porque la Biblia dice que para todo hay ¿qué? Tiempo. ¿Cómo les parece?
Entender eso es muy difícil. Les voy a poner de esta manera. El sentido común dice que no hay razón, ¿cierto?, para hacerlo. Pero no espere que los discípulos de Cristo, es una frase que tengo acá, necesariamente entiendan, pero Él sí espera que obedezcan. En otras palabras, hay momentos que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, porque nos va a costar entender a Dios. Yo no entiendo un Dios cuando me dice perdona al que me ofendió. Eso es ilógico. O sea, Él fue el que me ofendió, Él fue el que me hizo daño y Él me está diciendo obedece, perdona. Pero es que el beneficio es para ti si tú perdonas. Aunque Él te ofendió, tú lo perdonas, te quitas el problemita de tu corazón. Porque a veces estamos ofendidos con una persona y esa persona ni cuenta se da que estamos ofendidos y uno está llevando la amargura en el corazón. Y ve a la persona y no la puede ni soportar. Uno, que pase un carro, lo mate un tren, los pichen. Ay, Dios. El obedecer a Dios va a traer salud, abundancia y bendición a tu vida. Que eso fue lo que experimentó Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Así pasa con la iglesia, solamente cuando obedecemos, ¿cierto? Así nos parezca en ocasiones mandamientos exagerados o quizás tontos. Para mucha gente dice, es ridículo la Biblia. Hermano, la obediencia trae bendición a tu vida y la obediencia trae bendición a los que te rodean. Te lo aseguro. Mire, un papá que está obedeciendo la palabra de Dios cuando el Señor dice no adulterarás, eso trae bendición para él, para su esposa y para sus hijos. El papá que está desobedeciendo ese mandato de de adulterar, no adulterar, está quebrantando el mandato, trae maldición para su vida, para su esposa y para sus hijos. El adulterio sí que hace daño dentro de un hogar. Aunque la gente crea que eso es una bobada, amigo. Las cosas hay que saberlas es hacer. Mientras no se dé cuenta, ese es el concepto nuestro. Cuando yo desobedezco con respecto al robar, al matar, cuando yo desobedezco la palabra del Señor con respecto, ¿cierto?, al honrar a otros y empiezo a deshonrar, eso trae. La desobediencia, así como la obediencia trae bendición, y se lo compruebo bíblicamente. Pedro finalmente dijo, en tu palabra, yo creo lo que tú dices, Señor, voy por tu palabra. Fue echó la red y dice que empezaron a coger tantos peces que llenaron 2 barcas y no pudieron y tuvieron que llamar a otros amigos. Fueron bendecidos muchísimos a través de la obediencia de un Simón que creyó en lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén de qué? ¿Qué les dije? ¿Qué les acabé de decir? La desobediencia a sí mismo trae maldición. Pero hay una historia de Josué. Josué la embarró, sí, Josué la embarró, fue desobediente en una cosita pequeña, eso está en el capítulo 11 del mismo libro. En el libro de Josué, capítulo 11, dice que provenía de Dios que Josué destruyera todas las ciudades enemigas. Eso tiene su significado espiritual y yo sé que es fuerte, pero así era en aquella época, destruyera todas las ciudades enemigas y no dejara nada. Y dice que él destruyó todas las ciudades menos 3, Gaza, Gad y Asdod. Cuando venía orden de Dios de acabar eso, él dejó 3 ciudades. Josué seguro murió y no se dio cuenta que esas 3 ciudades se convirtieron en problema para el pueblo de Israel. Porque en Gaza es donde Sansón vio una prostituta. Si no hubiera existido Gaza, quizás no hubieran habido las prostitutas de Gaza. Ahora, eso no exime a Sansón de su responsabilidad, ¿cierto? De pronto, si Sansón tenía un problema en su corazón, no hubiera ido a Gaza, pero sí a Espadadrapo, de pronto, que se llame otra. Si una es Gaza, la otra es Espadadrapo. Se fue para otra ciudad. Pero Josué dejó Gaza y en Gaza fue una ciudad de mucha prostitución. Y ahí don Sansón, el que iba a ser el libertador del pueblo de aquella época, cayó con una prostituta. ¿Qué era Gad? ¿Quién recuerda qué hombres eran de Gad? ¿No recuerdan? Los gigantes eran de Gad. Los gigantes con los que peleó David y los valientes de David. Si él hubiera destruido Gad, pues hubieran evitado el problema de tantos gigantes. Hubo gigantes. Y Asdod, ¿qué ciudad? ¿Qué implicó? ¿En qué afectó al pueblo de Israel Asdod? Dice la Biblia que los hombres de Israel, los hebreos, se casaron con las mujeres de Asdod. Y sus hijos perdieron, ¿cierto?, sus creencias y su lenguaje. Porque en casi todas las culturas, las mamás son las encargadas de transmitir la fe y la lengua.
Aún en nuestra cultura, las mamás a veces transmiten más fe a los niños que los papás. Tristemente, no debería ser así. Ver a hombres sentados a sus hijos diciéndole: hijo, hija, vamos a orar. Eso no es para mi abuelita, eso no es para mi mamá, no, es para nosotros. Pero Josué desobedeció y 3 ciudades que dejó se convirtieron en un problema para el pueblo de Israel. Tu desobediencia generará problemas a tu entorno. Tú y mi obediencia generarán bendición en nuestro entorno. La bendición no tiene que ver con, como hoy se dice, cierto, tan solo proclamarla, decretarla o dar dinero. Ahí no está la bendición. La bendición de un hijo de Dios está en la obediencia. Aunque haga cosas que parezca que son difíciles de hacer. Aunque haga cosas que yo no tenga que entender, como tener que volver a coger las redes y meterme en el lugar donde ya había estado, pero un poquito más allá, y finalmente vio la respuesta de Dios. Qué tremendo. ¿Y qué generó eso? Bueno, quiero decirles algo, la obediencia es una respuesta a la confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Entonces obedece. Si no, no estás confiando en Dios, pero Dios dice en su palabra que, uy, no, ese tema de la integridad, yo confío en Dios para que me bendiga, para el mercadito, para el carrito que quiero y para la casita que quiero. Pero no, ese tema de la integridad, no, me es muy difícil porque en este mundo y en este país, si no se hacen las cosas por debajo de cuerda, uno no logra cositas. Entonces ya como que no obedezco. Esta historia la he contado en otras ocasiones, pero me encanta esta historia. Conocí a un hombre hace unos años atrás, se llama Arthur, Pastor Arthur Burr. Él murió hace 3, 4 años, de 102 años murió. Él conoció al Señor Jesús a los 17 años. Tuvo un ministerio de 85 años, un poquito más que nosotros. 85 años en el ministerio. Este hombre era bien interesante, muy sabio. Y recuerda que un día lo llevaron a una comunidad de fe en Medellín. Él tendría unos 90 años por ahí, estaba más chiquito. Y el hombre le pusieron una sillita al frente. Entonces Arthur se sentó en la sillita y con su bastoncito, ya es un hombre de 90 años, ya es más difícil estar parado predicando. Sí, me duele a mí que apenas voy a comprar 50. Ya me duele la espalda, ahora 90 años él se sentó ahí. Y todo el mundo se quedó mirando, ya tenía carita pues de viejito, así Mr. Magoo, sus ojitos así. Uno dice, ¿se durmió? ¿Qué pasó? Y él ahí calladito. Y de un momento a otro levantó el bastón y Bryce, el que le iba a traducir, un gringo colombiano, el pelado nació allá pero se crió acá, el pelado hizo así y todos soltaron la risa. Y pues todos también soltamos la risa porque este viejito pues vino a predicar y está levantando el bastón al otro. Y el otro hizo así. Y volvió a levantar el bastón. Y todos nos reímos. ¿Cómo? Bueno, tengo guayabera en la costa. Y entonces, de un momento a otro se paró el viejito. Se puso así de lado y su hijo estaba en primera fila, se vino corriendo. Que también me dio risa porque las jóvenes de la iglesia solteras se enteraron que venía un pastor con su hijo. Pero no contaban que era un pastor de 90 años, el hijo tenía 70. Las chicas, está muy grande. Igual, él estaba ahí así con su bastoncito y vino y se dejó ir para atrás. Y ¡pum! Lo recogió el hijo, no lo dejó caer y lo sentó. En ese momento, yo estaba más confundido que ustedes con la historia. Yo lo miraba y todos teníamos cara de guacamaya, ¿cierto? ¿No han visto cómo miran las guacamayas? Yo miraba y ¿esto qué? Y volvió y levantó el bastón y el pelado hizo así otra vez y todos nos reímos. Predicación tan profunda. Y de un momento a otro dijo esto: Bryce, ¿cree que yo lo voy a golpear? ¿Saben por qué? Bryce no confía en mí. Y Bryce no confía en mí porque no me conoce. Así es con Dios. Ahí ya quité cara de papagayo y puse cara de Magdalena. Y dijo, yo me paré y me dejé ir para atrás.
porque yo sabía que mi hijo no me iba a dejar caer. Yo confío en mi hijo porque lo conozco, y así es con Dios. Para mí terminó la predicación, yo ya estaba como el bebé allá. ¿Cuántos creemos conocer a Dios? Si tú has conocido algo de Dios, en tu corazón hay una urgencia por obedecerle. Y aprovecho a saludar a los amigos y hermanos que nos ven por nuestros canales en YouTube y cada una de las redes que estamos. Dios los bendiga. Me dijeron que tenía que hacer eso. Eso lo borra, eso lo edita. Iba todo bien hasta que todos. Ay, no, el pastor que Dios le dio, Dios mío. Obediencia, amor. Bueno, sí, señora. Pedro obedeció, aunque quizás tenía todas sus incógnitas, porque él era pescador y él sabía lo que ya había hecho. Él creyó en la palabra del Señor. Tu obediencia demuestra que tú crees en su palabra. Si tú no obedeces la palabra de Dios, tú no crees en Dios. Te gustan las cosas de Dios, te llama la atención las canciones para Dios, te gusta venir al teatro con aire, sin aire, a veces es con aire, a veces sin aire, o hablar con hermanos en la iglesia, pero no crees en Dios. Una de las características de aquel que ha creído en el Señor es que desea obedecer su palabra, aunque no lo haga perfectamente, lo hace honestamente. Un deseo de obedecerle a Él. Pedro lo hizo. ¿Y esto qué generó en él? Segundo punto, y voy terminando realmente porque queremos orar. Versículo 6. Versículo 8, perdón, dice: y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él, cuando vio la grandeza de Dios, en un momento de obediencia cayó de rodillas. ¿Saben los momentos de mi vida que yo he caído de rodillas delante de Dios? Los momentos que obedezco cuando Él me llama. Ora, Señor, esta situación está dura. Ora. Bueno, Señor, voy a orar. Oro y veo la respuesta inmediata de Dios. Eso me genera temor en mi corazón. Un temor reverente, donde Él me dice: no tema, el propósito sigue, confíe. Pero ha sido difícil. Tantas veces que hemos pasado momentos difíciles. Nosotros acabamos de llegar de un retiro de parejas pastorales. Estábamos enseñando en Cali con parejas pastorales, pastores muy lindos, muy especiales. Con su esposa estuvieron allá, pudimos hacer el encuentro o el retiro que nosotros hacemos de parejas. Pero descubrimos que muchos de esos pastores tienen amante. Y su amante es la novia de otro. Y se llama la iglesia, es la novia de Cristo. Hay hombres de Dios siendo infieles a su esposa con la misma iglesia. No estoy hablando directamente de una mujer, estoy hablando de una iglesia que todo el tiempo tienen que estar ellos ahí. Pero es que la gente necesita oración, la gente necesita ayuda, tenemos que ir. Sí, pero en la casa te espera tu esposa y tus hijos. Y ningún ministerio o iglesia creciente justificará la destrucción de un hogar, de una pareja de pastores o líderes. No tiene sentido. Hay que obedecer. Dios nos llamó a establecer primero un hogar, y en ese hogar hacer un gran hogar, una gran familia, la extensión, la familia extendida. Como dijo Howard, somos la iglesia. No tiene sentido nosotros creer que estamos obedeciendo a Dios porque venimos a una iglesia, pero no le estamos obedeciendo en nuestra casa, ni estamos siendo testimonio de vida para nuestros hijos de que Dios es nuestro Señor. Porque allá en casa somos unos desobedientes, somos iracundos, somos pendencieros, somos de malas palabras, somos violentos y estamos quebrantando todo lo que su palabra, lo contrario a la palabra, cuando Él dice que seamos mansos, que seamos humildes, que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestros hermanos. No tiene sentido. Pedro, en la obediencia, cayó de rodillas porque vio la grandeza de Dios. ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios en algo en especial en su vida? Levante la mano. Todos tenemos peticiones. Mi pregunta es, aunque Dios puede hacerlo, en tu corazón hay un deseo de obedecerle.
Porque a veces negociamos, Señor, si usted hace esto, ¿cierto? Yo hago esto. Y con Dios no funciona así. Obedeces, obedeces. Aunque Él te ha dado cosas que aún no has obedecido, ha sido por su misericordia y su gracia. Porque te ama y nos ama. ¿Me estoy haciendo entender? Señor, si tú haces esto, yo te prometo. Y lo más teso es que algunos hicieron esa oración. Dios cumplió y no hemos cumplido nosotros. En serio, Señor, ahora sí, yo dejo esto, yo me comprometo con esto. Sigamos, él tuvo temor, versículo 8, versículo 9, porque la pesca que habían hecho le dio temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le estaba diciendo: no temas obedecerme, que a partir de ahora hay propósito para ti. Serás pescador de hombres. Cuando nosotros caminamos en la obediencia, o en esa obediencia sincera, quizás no perfecta, pero sincera y honesta delante de Dios, encontrarás propósito en la vida del Señor. Mientras tanto, voy a ser un poco fuerte, pero algunos encontraron fue otra religión, tan solo una religión. Y querida iglesia, voy a darle la definición de religión simple. Religión es todo esfuerzo que hace el hombre por alcanzar a Dios. Todo esfuerzo que hacemos por alcanzarlo, eso es religión. Otra cosa es relación. Una persona que tiene una relación con Dios, que tiene una amistad con Él, que le ama y que sabe que Él le ama, siempre anhelará obedecerle porque lo ama. Porque con Dios las cosas funcionan, es por amor. El Señor le dice: Pedro, no temas, que a partir de ahora te haré pescador de hombres. Y lo más teso es que mire lo que pasó al final. Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay otro relato donde dice la Biblia, dice: y ellos dejando las redes, le siguieron. Entonces hay que dejar el Instagram, el Facebook, esas redes no. Snapchat, no, tampoco. Dejando las redes, le seguían. Mi pregunta es, querida iglesia, ya llegaron los de alabanza, ¿me ayudas, Dianita? ¿Siempre se quedó ahí? No es ayuda. Mi pregunta es, iglesia, ¿cuál es tu red a la que tú te has aferrado? ¿Cuál es la red que tienes que entregarle a Dios y decirle: Señor, yo me he aferrado a esto, yo ya sé cómo se hacen las cosas, he estado tal día, tal hora, pero no ha producido nada ya como antes lo hacía? Porque Dios te está enseñando: entrega la red y ve a donde yo te diga, o haz lo que yo te diga. Y entonces verás la respuesta. ¿Sabe qué es lo más duro de la historia de Pedro? Recuerden que Pedro, el Señor lo amó también mucho. Aunque el discípulo amado era ¿quién? ¿Quién era el discípulo amado? Era Juan, ¿cierto? Juan era el discípulo amado. ¿Dónde dice eso? Eso está en la Biblia, que Juan era el amado. Es más, ¿saben en qué evangelio está que Juan era el discípulo amado? En el evangelio de Juan. Qué torcido ese Juan, ¿sí? Y dice: el discípulo amado es este mismo que escribe estas cosas. Pero a uno ve la competencia un poquito de ellos, ¿cierto? Todavía la humanidad de nosotros está ahí. Pero Pedro era amado. Hay un momento que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces le dijeron: Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, Juan el Bautista. Y él dijo: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro: yo, profe, yo. Dígame, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor: muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ahora les voy a decir una cosa: que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la roca? Cristo, no Pedro. Porque después: y ahora te llamarás Pedro. Pedro es piedrita, Cristo es roca. Entonces, ¿por qué le dice a él que sobre esta roca? Porque está diciendo sobre lo que usted dijo, declarando, ¿cierto? Que yo soy el Cristo. Esa es la roca de la salvación. Ahí voy a edificar mi iglesia, sobre el Cristo, o sea, sobre mi vida, dijo Jesús. Y tú serás llamado Pedro. Aunque algunos ratos fue Pedro.
pues sacó espada y cortó por allá, pero bueno, no faltan los Pedros y los Piedros. Yo edificaré mi roca. Él amaba a Pedro. Pedro aquí queda confrontado. Sin embargo, Pedro le falló al Señor. Pedro le negó. Y la vergüenza de Pedro fue tan grande, iglesia, que el Señor le dijo: no temas, a partir de hoy serás ¿qué? ¿Pescador de qué? Y ustedes ven a finales del Evangelio de Juan, Pedro volvió a tomar las redes y se volvió de nuevo pescador de peces y no de hombres. Porque aquel que deja de obedecer y aquel que se atemoriza de ver lo que viene con Dios más adelante, le es más fácil volver atrás y volver a hacer lo que antes hacía. Y voy a hablar a tu corazón, querida iglesia, y a tu espíritu. Aquí hay personas, tú lo sabes, que estás volviendo atrás. Estás volviendo a hacer cosas que antes sabías que en obediencia no deberías hacerlas para el Señor. Esas cosas te están amargando y te están haciendo volver atrás. Volvió la ira, en algunos volvió el licor, las drogas, en otros volvió la infidelidad, en otros volvió la desobediencia, la autosuficiencia. Esa es nuestra tendencia como humanos, volver a acomodarnos en nuestra humanidad. Por eso la enseñanza aquí es: Él todo lo tiene en sus manos, pero es necesario obedecer, profundizar, bogar mar adentro, entrarnos más con el Señor, más con su palabra, sumergirnos en su presencia. Si no, seremos tan solo aquellos que vimos un milagro o dos milagros, pero volvimos atrás. Eso será fatal para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país. Él tiene sus tiempos y nuestros tiempos están en sus manos. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Dijo el salmista en el Salmo 31:15: líbrame, dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. No sé cuántos llegaron o han creído que confiamos en Dios. Pero para mí, Juan Carlos Salas, una respuesta de que no tengo una confianza en Dios plena es mi actitud desobediente a veces a Él. Iglesia, Él tiene un tiempo para toda. Él tiene un tiempo para la restauración de lo que tú estás pidiendo. Él tiene un tiempo para ese esposo, mujer. Él tiene un tiempo para esa esposa. Él tiene un tiempo para esos hijos. Él tiene un tiempo para esa sanidad, quizás si es su voluntad. Él tiene un tiempo para aquel local por el cual estábamos orando que no encontramos. Él tiene un tiempo. Mi oración está ahí, mi búsqueda está ahí, mi obediencia está tratando de estar todo el tiempo. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Y cuando Él hace algo en su tiempo, todo lo hace perfecto. Pero Él requiere de ti y de mí, exige la obediencia. Esa es la mejor manera de mostrarle amor a Dios: obediencia. Es la mejor manera. Cierra tus párpados donde estás. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. La esperanza que nos inunda de saber que tú nos hablas para corregir y aún para entender. Esta historia de la pesca milagrosa es una historia muy conocida, Señor, pero hoy podemos entender quizás un poco más la importancia de obedecer
Como un Simón Pedro dijo, en tu palabra. Ya lo hice, pero ahora en tu palabra lo haré. Es muy diferente que hacerlo en nuestras fuerzas, Señor. Pero Dios, me temo que aquí hay personas que han estado volviendo a tomar su red, la red del pasado. Y ellos saben esa red qué es lo que representa. Yo te pido que podamos volver a levantar nuestra mirada, caminar para ti, vivir para ti, Señor. Porque esto nos ha hecho perder las fuerzas a muchos. Quizás Pedro y los demás estaban sin fuerzas toda una noche, intentándolo de la manera que ellos lo sabían hacer. Y tú se los dices a tu manera, y el resultado fue tan poderoso. Ayúdanos a entender que es a tu manera, y que tu manera es la mejor y la más agradable.